Bueno, la idea que estuvimos trabajando, voy a hacer como un repaso, nosotros estuvimos trabajando en realidad con funciones, ¿no? A ver acá, puedo escribir acá, ya, esperen, al revés tengo esto. Con funciones que iban, por ejemplo, esperen acá que ya toqué algo que no tengo que tocar, acá está. Con funciones que van, ven ustedes, ¿no? La pantalla de R2 en R. Y la Sí, idea, profe, se ve. muy bien, la idea que vimos es que a cada par ordenado, X, Y, uno le asignaba un número real, era un Z que pertenece a los reales, que es justamente la imagen de f de X. ¿Qué característica teníamos acá? Que no siempre las funciones que definíamos estaban definidas dentro del conjunto de R2, y para eso establecimos la idea de qué entendemos por dominio de una función. Entonces, cuando uno hablaba del dominio de la función, nosotros decíamos que era el dominio de la función, era un subconjunto de R2, por eso lo dibujábamos a los dominios aquí en R2, y la característica de estos conjuntos de R2, el dominio es una zona o una región de este subconjunto de R2. ¿Cuál era la idea de los dominios? Es donde la función está definida. Donde está definida la función. O sea, es un conjunto que está definida, que desprolijo esto, pero bueno, estoy haciendo como un repaso. Donde está definida acá, la función. Esto habíamos visto, ¿se acuerdan? Que teníamos que analizar en el caso de las raíces, que analizábamos en el caso de los logaritmos, y habíamos visto que las ideas para analizar en todos los casos eran similares a lo que ustedes venían trabajando para el análisis 1. O sea, no tenemos demasiadas cosas distintas para trabajar en ese ámbito, solamente que los trabajos que uno hace acá es de este tipo, veré. Luego habíamos visto que si yo quería graficar una función de este tipo, el gráfico de una función de este tipo, vimos que era un subconjunto de R3. Entonces acá surgía en el gráfico la idea de un conjunto de R3 a donde interveníamos elementos o puntos del espacio. Entonces, si uno dibuja una superficie de R3 de acuerdo a la ley, está dando vuelta acá. Acá es donde voy a dibujar, por así decir, la superficie de R3, y acá es donde yo voy a hacer todo el análisis para esas funciones que uno trabaja de R3. Ya es interesante esto, pensar en esto, que uno trabaja sobre estos conjuntos que tengo acá. Esa es la idea que uno está trabajando con esto, y que además nosotros teníamos otra cosa para analizar, que habíamos visto que si yo tenía una superficie z igual a f de x, y yo la tengo dibujada, no sé, por aquí arriba, una superficie cualquiera, pongamos que esta sea la superficie z igual a f de x, esta es una z igual a f de x, la idea era que si yo la z igual a f de x, la cortaba con un plano constante, o sea, le daba z al valor de k, me quedaba una curva, una f de x, que era una curva en el plano, ¿ven? Donde intervienen dos variables, un valor constante. ¿Qué significa cortar con z igual a k? Que vengo acá, pongo un k, z igual a k es un plano, paralelo al plano XY. Esto es importante, Z igual a K, un plano paralelo al XY. Entonces genera un plano paralelo al plano XY, o sea, al plano de las bases. Yo les decía, es el piso en la vida real nuestro donde nosotros pisamos. Cuando yo lo corto con la superficie, esto genera curvas. Estas curvas yo las podía proyectar, ¿se acuerdan que yo les dije que las puedo proyectar
en el plano XY, y voy generando distintas curvas. Acá para un K, no sé si le doy otro valor K1, por ejemplo, obtengo otra curva, y así sucesivamente lo que uno genera era un mapa. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto acá? En XY, donde uno genera mapas de curvas, que pueden ser estas, no sé. En particular, vimos la clase anterior, el curva o las mapas que generan las curvas de indiferencia, ¿no? Que habíamos visto que las curvas de indiferencia tenían ciertas características, y las curvas de indiferencia una las veía escritas acá en el plano X. Esto también definimos como curva de nivel las curvas de indiferencia. No olviden entonces que las curvas de nivel son curvas que uno va a trabajar justamente en el plano X, o sea, proyecciones de la superficie, digamos, en el plano. Bueno, ya inicia, como para presentar así básicamente la idea, estamos iniciando acá la idea de cómo uno va a trabajar justamente en el espacio, o sea, cómo uno va a trabajar con funciones que están dando vuelta por aquí. Entonces ahora viene una noción que, así como yo tengo elementos distintos, o sea, dibujos en R3, que son superficies, bueno, el trabajo de analizar los distintos elementos del análisis 1 también son distintos. Y el primer concepto que uno va a trabajar es el concepto de límite. Entonces, el concepto de límite, ustedes van a ver que es algo similar, digamos, al concepto de límite para función de una variable, solamente que cambia justamente cuando yo trabajo con funciones de más de una variable. Entonces, nosotros decíamos cuando ustedes hacían matemática 1, que si yo tenía, para recordar, o sea, recordemos, que si yo tengo una función que estaba definida, no sé, sobre cierto intervalo de la recta, en la recta, una función real, como la que ustedes hacían en Mate 1, tengo una función real, ¿no es cierto? Yo podía decir, ¿qué es lo que quería decir que yo calcule el límite para x que tiende a x sub 0 de una función real de este tipo, de f de x, y que ese límite me dé L? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? O sea, uno se pregunta en general en esta idea, ¿no? En qué es lo que significa acercarse. No significa que significo que yo vengo acá, tendría que haber usado, bueno, esto es X, esto es Y, no sé, este es el gráfico de una función igual a f de x. Entonces, si yo me estoy acercando a un punto x0, el punto en cuestión en el que ustedes se están acercando, disculpen que nunca me sale muy derecho, es este. Entonces, ¿yo qué hago? Para acercarme a este punto, cuando uno trabaja en el análisis 1, se va acercando con puntos que están próximos. La función está definida en un intervalo, y ese intervalo y contiene al x0. Entonces, ¿qué hago? Yo me acerco por derecha y me acerco por izquierda, y la función tiende a un valor límite. Eso es lo que dice. No quiere decir que la función en este punto valga L, sino que se acerca a un valor próximo a L. Pero aquí también yo tengo que tomar cierto intervalo, ¿no? Que va a depender justamente de la elección de un delta que va a andar dando vuelta por acá. Entonces yo digo, si yo me acerco por derecha y por izquierda, y ustedes decían eso en el análisis 1, y la función tiende al L, ese valor va a ser el mismo. Si yo me acerco por derecha y me da un valor, y me acerco por izquierda, y mi función
acercándome por izquierda me da otro valor, también ustedes probaron que esa función no tenía límite. ¿Pero qué significaba encontrar esto? Significaba lo siguiente, que para cada número y para cada número epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para x pertenecientes al dominio de la función, entonces, si yo tengo que la distancia que existe entre x y x sub 0 es menor que delta y mayor que 0, entonces eso implica que la función en valor absoluto menos el límite es menor a x. Entonces, uno se pregunta quién era la distancia de un punto a otro. O sea, esta distancia que estoy acercándome aquí, estoy en puntos de la recta real. Cuando me acerco a x0, la distancia clásica es la distancia del valor absoluto. Quiere decir que el valor absoluto que hay entre x menos x0 es menor que delta y mayor que 0. Yo en la primera clase en la cual empecé a definir las funciones de varias variables, les dije que la distancia en la recta siempre es el valor absoluto, pero que la distancia en funciones de R2 ya intervenía, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada, o sea, ya había definido la distancia de otra manera. Entonces uno, ¿qué hace acá? Si por derecha y por izquierda, o sea, esta es derecha y esta es izquierda, uno se acerca al punto y siempre les va a dar el valor del límite, entonces uno dice, bueno, la función vale ese límite. ¿Dónde está el delta? Aquí. Un punto cercano acá es, por ejemplo, este, un x0 más delta, un x0 menos delta, y entonces yo estoy diciendo que están dentro, si quiero, del intervalo, o es el intervalo y, entonces es posible encontrar acá, ¿ven? En el L tiene radio epsilon, esa distancia, quiere decir que aquí voy a tener el L más epsilon y aquí voy a tener el L menos epsilon. O sea, así son los intervalos con los cuales yo trabajo y me acerco a un lado y al otro y obtengo valores de la función próximos a ese valor L que tengo ahí. Bueno, ese es el límite cuando uno trabaja con una función de una variable. Esa es la idea clara que tiene que quedarnos, de que uno define. Después aprende un montón de métodos uno para resolver los límites, que de hecho en el análisis 1 uno ve muchas maneras de hacerlo. Y van a ver que en el análisis 2, bueno, en la matemática 2, esta que estamos viendo nosotros, ya no es tan así, digamos, el trabajo que uno va a hacer. Uno va a trabajar los límites, pero ya no vamos a ocupar tantos casos. Ustedes tampoco probaban en matemática 1 por definición esto, porque esto es solo interés de los matemáticos, no es interés de una persona que estudie económica, simplemente es conocer qué es lo que hacen los límites. La idea de proximidad, digamos. El análisis que ustedes ven, o el análisis tanto de una variable como de dos variables, lo que nos tiene que dejar en claro siempre que hay una idea de proximidad entre puntos. Y que uno, cuando habla de proximidad entre puntos, que uno siempre está cerca de otro punto. Entonces la superficie se acerca cada vez más a un valor, y eso es lo que yo voy a tratar de que ustedes tienen que entender, esas ideas. Siempre estamos en proximidades, o sea, la idea esa matemática, que a veces es difícil de entender, que no es que valga algo en el punto, tal cosa, sino que en las proximidades del punto tiende a un valor determinado. En cambio, si yo tengo para trabajar en funciones de varias variables, vamos a pensar ahora esta misma definición, ¿sí? Ahora, en el caso de una función que esté definida en un dominio de contenido en R2 y cuya imagen sea un número real. Esto quiere decir que yo
estoy tomando aquí una función z igual a f de x. Este vendría a ser el dibujo que yo tengo. Entonces, yo voy a decir que esta función va a tener un límite L, que va a ser un número real, L. Entonces voy a decir lo siguiente, que se dice que la función ¿sí? Que la función de dos variables, f de x, y tiene límite L, tiene, a ver, esperen que acá donde vengo acá, tiene límite L, y L es un número real fijo, un número real fijo, cuando x y como par, porque estoy hablando de pares acá que están en el dominio, tiende ahora al par x0 y 0, porque ya estoy hablando de más de unas variables, y para todos los puntos ¿sí? de coordenadas, a ver, esperen que no lo van a ver bien, si lo escribo mal no lo van a ver bien. Para todos los puntos acá, de coordenadas x, y suficientemente cercanos. ¿Ven? Acá viene la idea que yo estoy diciendo. Suficientemente cercanos. Cercanos a x0 y 0. ¿Sí? Suficientemente cercano a x0 y 0. Los valores de la función, esta que yo estoy tomando, f de x, y, son arbitrariamente próximos a L. Ahí está. Entonces la definición es similar a la definición que yo tengo, digamos, de la función de una variable, con la diferencia de que yo me estoy acercando con pares ordenados. Entonces yo voy a decir límite de f de x, y cuando x, y ahora ve como par, tiende al par x0 y 0, y ese límite me da L. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado acá, chicos? Que yo acá estoy trabajando con L, que va a ser un número real, que la imagen está en el eje Z. Y estos puntos son puntos que están en el plano. Entonces, si yo vengo aquí, uno viene acá y dice, bueno, tengo una superficie cualquiera. Yo, para que tengan la idea, no es necesario que ustedes sepan claramente, pero sí que sepan qué es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo una superficie E. Uno podría pensar en cualquier superficie y darle una forma, pero vamos a hacerlo en forma general. O sea, una Z. O sea, esto que hice acá está muy mal, porque no debe girar así, no debe hacer ese globo que me hizo ahí. Así que esto globo que me salió acá no debe pasar, porque no está bien que pase. Entonces yo acá lo voy a hacer acá, a ver, espera, vamos a hacerlo más bonito. Entonces, yo tengo acá un punto de coordenadas
x0 y 0, ¿ven? Este punto de coordenadas x0 y 0, yo lo tengo que ver en el plano, acá abajo. Este punto tiene coordenadas x0 y 0. Entonces, cuando los otros puntos x y que tengo acá, cualquiera, están acá, se acercan a ese punto x0 y 0, se van acercando por aquí, la función se va a acercar a un número fijo que va a llamar el límite de la función. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Primero, ¿cómo mido la distancia para cualquier punto xy que se acerca a x0 y 0 en el plano? Porque la definición es la misma, la definición va a decir exactamente lo mismo que vimos para una variable. Esto dice si para cada épsilon mayor que 0 existe, o sea, tengo que pescar un delta mayor que 0, tal que, si ustedes miran atrás van a ver que es lo mismo, tal que si xy, ahora como par, no como número solo, tal que si xy pertenece al dominio de la función, entonces la distancia que existe ahora entre el par xy y el par x0 y 0 menor que delta, mayor que 0, implica que la función menos el límite es menor que esto. ¿Ven? O sea, que la idea es la misma. ¿Qué cambió? Esto que está acá es el valor absoluto que ustedes conocen. ¿Por qué el valor absoluto que ustedes conocen? Porque la función que yo estoy trabajando es una función que iba de R2 en R. Quiere decir que el resultado es un número real. Entonces, si es un número real, valen las propiedades de los valores absolutos en los reales. Entonces, esto es la distancia en real. O sea que acá yo voy a tener un L más épsilon y un L menos épsilon. Pero, ¿qué es lo que estoy pescando acá? Fíjense en que la definición dice que debe existir un delta. ¿Y a dónde va a estar el delta? La distancia, si ustedes miran los primeros apuntes, nosotros lo habíamos definido como la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Y yo les había dicho que esto era como considerar la ecuación de una circunferencia con centro en x0 y 0 y radio delta. Quiere decir que acá, para que el punto se acerque, como yo quiero, tengo que tener un delta, un radio acá, de tal manera que ese radio haga que la circunferencia que va a ser la distancia, ya no estoy midiendo en intervalos, dentro de este círculo haya puntos que se acerquen al punto x0 y 0 tanto como yo quiera, y la función pase a tomar el valor del límite. ¿Se entiende? Pero aquí en la base yo tengo, por así decir, un entorno, y el entorno con el cual estoy trabajando es una circunferencia, en este ejemplo. Bueno, esta es la definición formal, que si ustedes miran atrás, es exactamente la misma que para la función de una variable, solamente que yo debo tener presente, ¿ven? Que la distancia que considero en una variable, como el dominio es un número real, es el valor absoluto. Y la distancia que yo estoy considerando aquí, en R2, ¿ven? Ya no es el valor absoluto, sino es la distancia que yo definí para las funciones que tienen un dominio más extendido que el dominio de los números reales. Entonces aparece esta idea de la raíz que tengo acá.
Obviamente ustedes cuando trabajen con las funciones no van a estar justamente haciendo siempre esta idea o esta noción o esta comprobación. Porque ustedes me van a decir, no, vamos a hacer tantas cosas porque no, profesora, no se puede. Y es verdad, o sea, uno no va a poder trabajar con tantas cosas a la vez. Pero sí tienen que saber que la idea o la definición es la misma que de una variable. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a considerar? Vamos a empezar a mirar cómo funciona. O sea, la idea que yo tengo que tener como primera instancia es que yo estoy trabajando con límites, por ejemplo, de funciones cualesquiera, que tienden a un punto cualquiera, por ejemplo, de este tipo. Entonces uno dice, bueno, el x tiende a 1, dos variables juntas. El y tiende a 2, esto tiende a 1, esto tiende a 2, no tengo indeterminación, o sea que en el límite esto tiende a 3. No sé si yo tendría que calcular el límite para x y, no sé, que tiende a otro valor, no sé, llamémoslo 2 menos 1, y no sé, tengo 5x cuadrado, por ejemplo, un por y, sobre x cuadrado más y cuadrado, en este ejemplo. Entonces uno entra a mirar a ver si hay indeterminación. Si no hay indeterminación, uno recién puede trabajar y calcular el límite. X tiende a 2 e Y tiende a menos 1. Si X tiende a 2, esto tiende a 4, el Y tiende a menos 1, aquí abajo esto tiende a 4 y el Y cuadrado tiende a 1 positivo, porque tiende a menos 1 a 1 positivo. Quiere decir que este valor no va a tener indeterminación, porque este límite me da 5 por 4, 20, por menos 1, menos 20, y abajo me queda 5. Quiere decir que el valor del límite es menos 4. O sea que existe la posibilidad de calcular límite finito. O sea, trabajando un poquito o avanzando un poquito, yo voy a poder calcular los límites. No es la única manera que yo tengo de calcular los límites, pero es una manera bastante positiva o bastante viable de que yo pueda trabajar con el límite de una función. ¿Qué pasa? Que no siempre esto es así tan bonito, que yo puedo calcular los límites y puedo trabajar con todas las expresiones de los límites y digamos que con todo eso está todo bien. Porque, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿no? El límite para x y tendiente a 0, 0. Vamos a mirar un ejemplo en particular. De x por el seno de 1 sobre y. Y voy a hacer otro ejemplo que sería este mismo que tengo acá, solamente que voy a decir que este es el límite para x y que tiende a 0, 0, de 5x cuadrados por y, este ejemplo que les puse acá, solamente que en lugar de tender a 2 menos 1, lo voy a hacer tender a 0, 0, sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno. En este ejemplo que yo tengo acá, este x y, fíjense en ustedes, tiende a 0, 0. Esto tiende a 0. Pero acá, cuando yo hago tender a 0, esta función, y esto se me va al infinito. Pero acá tengo una cosita que es muy valiosa y que yo no quiero que ustedes olviden. Esta función tiene una característica, las funciones senos son funciones ¿de qué tipo? A ver si alguno de ustedes se acuerda. ¿Qué tipo de funciones son? Importante eso, ¿eh? Se llaman funciones trigonométricas y tienen una característica, tanto el seno como el coseno. ¿Qué característica tienen en sus dibujos? Senoidales. ¿Sí? ¿Y qué más? O sea, si uno piensa en el seno, ya sea este, ¿no? Este es un poquito más así, más loco.
tiene valor máximo y valor mínimo. O sea, ¿de dónde no puede pasar? ¿Cuál es el tope acá? De la función. No puede superar el valor. Yo agarro una calculadora y saco los senos de los ángulos, y si mi calculadora 1. está en grados, no puede pasar ¿de dónde? ¿De? ¿Cuál es el valor máximo que tiene el seno? 1, ¿no? 1, claro, no me va a dar valores más chicos que 1, me va a dar siempre. Sí, sí. ¿Y qué otro valor mínimo tiene? -1. -1, bien, o sea que me va a dar siempre los valores de seno entre 1 y -1. El coseno pasa lo mismo, la que nos mató siempre fue la tangente, que la tangente, por eso nos dice, uy, se va por la tangente, porque las tangentes se van al infinito. Entonces las tangentes son siempre más problemáticas, porque tienen asíntotas, entonces ahí a veces se van al infinito. Pero el seno y el coseno no. Cuando están comprendidos en una franja, como en este caso el seno, acá este tiene la característica que es más así, ¿no? ¿Qué características? Pero no sale de estos valores. ¿Es una función de qué tipo? Cuando se pueden poner la función, el dibujo dentro de una franja, se dice que esa función, ¿cómo está? ¿Oscilando? Está oscilando por la forma en la que, no oscila, sino es sinusoidal se llama, porque siempre se va repitiendo, digamos, ¿no? Pero tiene una forma, se le dice que cuando yo la puedo meter dentro de una franja, como en este caso que quedó dentro de una franja, esta función se dice que está acotada. Esta función es una función acotada. El seno y el coseno son funciones acotadas. Entonces hay una propiedad que tiene el análisis 1, la matemática, que si yo tengo siempre una función que tiende a 0, 0, y una tiende a 0 por una función acotada, el límite vale 0. Esta propiedad es importante no olvidarla. Sirve para el análisis 1 y sirve para la función de dos variables. Cada vez que yo haga tender el límite de una función y tengo una función que tiende a 0 por una función acotada, en el límite vale 0. ¿Bien? Entonces este límite está bueno, a pesar de que ven, si yo lo reemplazaba como venía haciendo, esto me iba a dar al infinito. Entonces uno entraba a pensar, dice, pero no existe. No, no es verdad, o sea, existe porque la función seno en sí es una función acotada. Distinto hubiera sido, por ejemplo, si hubiera aparecido tangente o cualquier otro valor, pero con el seno, coseno se comportan igual. Ahora veamos lo de abajo. Lo que está aquí abajo, yo tengo que ahora no tiende como acá, que era un valor bonito, entonces yo podía sacar el límite, pero acá digo tiende a 0, perdón, acá no sé qué está haciendo, tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0 y tiende a 0. Quiere decir que yo no saqué un valor numérico. Esto me dio 0 sobre 0. Y acá aparece el recuerdo de la indeterminación. ¿Se acuerdan ustedes que 0 sobre 0 es una indeterminación? Entonces uno empezaba a dar vueltas porque yo tengo que sacar el valor del límite y a buscar cómo saco la indeterminación en estos casos en los que yo tengo funciones de este tipo. Me dan 0 sobre 0 y yo tengo que tratar de ver, de poder calcular el límite. Yo tengo que poder calcular el límite. Y para poder calcular el límite tengo que tratar de ver cómo salgo, por así decir, de esa indeterminación. Entonces acá, miren lo siguiente. Y yo vengo acá, yo trabajo el límite que estoy trabajando, valor que estoy haciendo, me estoy moviendo alrededor de 0, 0. Voy a ver acá. Esperen que voy a borrar esto, porque quiero trabajar acá. Entonces,
Yo aquí estoy trabajando en el sistema de ejes, que es en R2, esto Y, esto es X, y fíjense que el dominio de la función no lo tiene al 0, 0, porque si esto vale 0, la función no estaría definida, pero bueno, puede ser que tenga límite. El par 0, 0 a donde tiende la función está acá. Este elemento que tengo acá es el par 0, 0. Entonces uno dice, bueno, vamos a seguir citando lo del análisis 1, está bueno, veamos qué pasa cuando yo me quiero acercar a este par 0, 0. Entonces uno dice, bueno, me acerco por derecha y me acerco por izquierda, como aprendí en el análisis 1. Pero bueno, me funciona acá y me funciona acá. Pero yo no estoy solo en la recta. Estoy justamente en un sistema de ejes. O sea que si yo me quiero acercar al 0, 0, esta es una alternativa. Y otra alternativa que tengo es esta que está acá. Vengo de aquí, me acerco al 0, 0 también en forma vertical, ¿por qué no? O sea, que al 0, 0 yo me puedo acercar así, por derecha, por izquierda, en forma horizontal, como estoy trabajando acá, pero también me puedo acercar en forma vertical, de esta manera que yo trabajo aquí. Son las dos opciones que yo tengo de acercarme a un punto. Derecha, izquierda y en forma vertical, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Esto que yo tengo acá, ya me sacó de la idea que yo venía del análisis 1. Porque yo del análisis 1 dije, solo conozco derecho, izquierdo. Pero acá en el plano no son las únicas opciones. Sea derecho, izquierdo, en forma vertical, y después vamos a ver que yo me puedo acercar sobre cualquier otra dirección, porque ¿qué pasa? Estoy trabajando en el plano, y en el plano hay infinitas maneras de acercarme a un punto. Pero nosotros vamos a ver esto, ahora, esto de cómo funciona esto, de que yo me acerco a un punto a través de los ejes coordenados. Y vamos a ver si en esta opción que yo tengo acá, puedo hablar el límite de una función. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente para definir el nuevo concepto este que va a venir acá. Cuando yo trabajo acá, va a aparecer una nueva categoría, y esto es lo que se llama los límites reiterados o sucesivos. Esto que estoy haciendo acá son distintas estrategias que me van a permitir encontrar el límite de una función cuando yo tengo indeterminación. O sea, si yo no tengo indeterminación, calculo los límites como lo hice antes. Entonces, si hay valor de límite, no tengo nada que hacer. Mi problema va a estar cuando yo tenga que calcular límite, y en los límites que yo tenga que calcular hay indeterminación. Entonces vamos a pensar en esta idea. Yo tenía que calcular, no sé, el límite para xy que tiende a un par x0 y 0, de una función, la que había puesto antes era una, pero en ese límite me daba una indeterminación. Entonces vamos a mirar ahora cómo puedo empezar a salvar estas indeterminaciones que tengo acá. Veamos acá, yo vengo acá, vamos a tratar de dibujar el sistema de ejes con el cual yo trabajo, que tengo esto acá. Vamos a marcar, digamos así, la idea de que esto que está acá, supongamos, perdón, acá. Esperen que acá tengo el eje Y. Bueno, aquí tengo el eje X, que es lo que estoy haciendo acá.
Y supongamos que acá tengo un punto X, 0 y 0, X0, esto que está acá es el Y0, entonces si yo saco acá, este es el punto que tiene, coordenadas X0 y 0. Y bueno, más acá me posiciono en cualquier punto XY, que es el que quiero que se acerque a este X0 y 0. Y supongamos que acá tengo X, acá tengo el Y, y acá tengo este punto que está acá. Este es el punto X. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero acercar a este punto del XY, ¿ven? Yo me quiero acercar al punto X0 y 0. Bueno, uno puede pensar y dice, bueno, yo vengo así, hago un rayo y me acerco a este punto. Pero si yo lo pienso así, tengo que ver qué ecuación tiene el rayo, porque esa puede ser una opción. Pero yo les dije antes que yo me puedo acercar a un punto de manera horizontal primero y luego de manera vertical. Entonces puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer tal que quiero que X se vaya acercando al X0 primero. Entonces vengo desde acá, de donde está el punto XY, y me voy acercando tanto como puedo. A ver, vamos a ver si me sale recto acá. Tanto como puedo al punto X0. Vengo acá y me acerco tanto como puedo al punto X0. Vamos a hacer esta raya gruesita, pero no sé cómo cambiar el texto. A ver, el formato. Acá. Yo voy a venir acá y esta línea que estoy trabajando dice que yo me voy a acercar acá al X tendiendo al X sub 0, ¿ven? Y a la línea que voy acercándome al X tendiendo a X0, perdón, acá. Yo quería que fuera bien gruesita, pero parece que no me lo toma. Acá. Esta línea es esta. Esta. No la puedo modificar. A ver, espera, voy a tratar de, a ver si la puedo borrar. Voy a sacarla, vamos a tratar de hacerla más, así la pueden ver mejor. Quiero que la vean bien, porque entonces sí me entienden lo que yo estoy hablando. Aspiro a que ustedes me entiendan qué es lo que yo estoy queriendo decir. Porque si no, no se entiende de acá. Uy, justo ahora les cambié el formato, acá estaba el X0. Yo les digo, bueno, me acerco a X tendiendo a X0 a través de la línea recta. Ahora sí, vengo acá y vengo acá y voy a cambiar el colorcito para acercar. A través de la línea recta, vengo de X acercándome a X sub 0. Y una vez que estoy cerca, ¿ven? De X sub 0, me acerqué tanto como quiero a X sub 0, con el Y bajo y me acerco al, no, a esta recta no, acá. Con el Y bajo, pero con el Y bajo y me acerco al Y0, acá. Paro acá y de acá me acerco al Y0. Entonces, cuando eso sucede, que yo puedo hacer todos estos cambios que hice acá, primero me acerco X a X0, ¿ven? Vengo acá, me voy acercando con el X al X0. Y una vez que estoy en este punto, bajo y me acerco el Y al Y0. En realidad estoy acercando el punto XY al X0 y 0. O sea, ir de aquí a acá es lo mismo que ir de acá a acá. Entonces a eso me permite definir el primer límite, el L1. ¿Qué es lo que hace este primer límite? Primero dije me acerco con X en X0. O sea, X lo acerco a X0 y siempre le estoy calculando el límite a la función. Una vez que tengo el resultado de esto, que ahora vamos a ver qué es lo que da el resultado, pero una vez que tengo el resultado de este,
Con lo que me queda, acerco el I al I0. ¿Ven? Hago el límite de ese resultado para ir tendiendo a I0. Y aquí tengo el primer límite reiterado que tengo, que va a ser el límite L1. ¿En dónde me acerqué? X primero X0 y luego Y tendiendo a Y0. Ahora pensemos un poquitito más. Estoy tendiendo una única variable a un número. La X solamente tiende a un número. Pero acá no sé, yo tengo una función de dos variables. Pero si la X tiende a X sub 0, ¿qué resultado me va a dar? La X va a tender a la X0, pero como la función tiene dos variables, me va a quedar una función de Y. Entonces, todo este resultado que tengo acá me va a dar una función de Y. Y a esa función de Y, que va a ser de una única variable, le aplico el límite para Y que tiende a Y0. ¿Ven? Entonces, obtengo de acá el límite para I que tiende a I0 del resultado que me quedó esto, que es una phi de I. Y acá me va a dar un valor numérico que tiene que dar. Pero ¿qué es lo que yo estoy usando, chicos, acá? Estoy usando la idea del análisis 1. Estoy haciendo tender solamente una variable. Y la otra va a permanecer como ahí va a quedar. Porque si yo hago tender X a X sub 0, solamente muevo una variable y la otra queda fija. Y cuando tengo un resultado de una función que depende de una variable, la otra va a quedar. Ya les voy a explicar bien en ejemplos cómo funciona, pero quiero que entiendan esta idea, ¿no? Y que yo acá, cuando me muevo con X, X0, ¿ven? La Y siempre está fija, siempre vale lo mismo. Y cuando Y tiende a Y0, ya la X0 vale fijo. Bueno, este es un caminito. Pero yo podría haber hecho al revés. Bajo acá y corro acá. Entonces, si hago ese otro camino, tengo el otro límite reiterado que estoy buscando. Supongamos que yo vengo acá, este estaba en negro, bueno, vengo acá, este es el eje Y, este era el eje X, este era el punto X0 y 0, y acá tengo este punto, ¿no? Y 0. Y luego tenía por aquí el X. Un camino que hice para acercarme a uno y otro punto es, dije, bueno, primero voy horizontal, luego vertical. Pero ahora puedo hacer al revés. Puedo decir, no, no quiero hacer eso. Quiero hacer primero vertical. No, esperen acá. Primero vertical. No me cambió este formato de línea. Quería hacerlo grueso. A ver acá. Esperen, voy a borrar acá para hacerlo bien, bien. Ahora quiero cambiar el formato y digo, primero voy a hacer vertical, de ir acercándome lo tanto que yo pueda al I0, ¿ven? Y una vez que estoy acá, me acerco al X tendiendo al X0. Pero ahora cambié el camino, ¿ven? ¿Qué hice? Defino el límite L2. ¿Y qué es lo que hace el L2? Primero se acerca el I al I0 con mi función f de xy. Primero, siempre va a ir primero el que está dentro. Y luego, ¿ven? Y tiende a I0. Y luego x acercándose a x0. Y luego x que se acerca al x0. ¿Ven? Quedó bien este trabajo porque entonces yo puedo hacer o definir los dos límites
reiterados. ¿Qué característica tiene esto? Que si yo me acerqué con i igual a i0 y tengo una función de dos variables, esto va a revivir solamente una función que depende de x. Entonces, llamémosla esta phi de x. Y luego a esta phi de x le van a calcular el límite para x que tiende a x0 de esa phi de x. Entonces, esto viene a ser el análogo a lo que hicieron ustedes en el análisis 1, que me acerco por derecha y me acerco por izquierda. Aquí la manera derecha o izquierda de acercarme a un punto va a ser horizontal, vertical o vertical, horizontal. Pero de esa manera es lo que yo voy a considerar derecho o izquierdo en este caso. Y obviamente que si L1 es igual al límite L2, entonces, ojo con esta cosa, es posible que exista el límite doble y valga el valor hallado. Ahora bien, si L1 es distinto de L2, o sea, me dieron los dos reiterados distintos, entonces ahí sí estoy segura que no existe el límite doble. O sea que si me dan distintos, no existe el límite doble. Sí, si me dan iguales. Entonces, si me dan iguales, puede ser que exista, porque ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que no es el único camino que yo tengo de acercarme a un punto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona justamente en el caso de la indeterminación, como vi al principio, y qué significa acercarme por uno u otro camino. Van a ver que no es complicado. Yo quiero que no se asusten, porque esto es formalmente qué es lo que estamos haciendo. No se asusten, pero tienen que asumir que es un trabajo que tenemos que hacer. Supongamos lo siguiente, vamos a ver un ejemplo. Me piden encontrar a mí el límite para cuando el par x y tiende al par 0, 0, y el límite que me están dando es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo primero que yo debo hacer es primero ver cuánto vale el límite doble. Entonces digo, bueno, ambos tienden a 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 más 0, 0. Indeterminado. Entonces ahora hay que salvar la indeterminación. Empiezo a pensar en el límite reiterado. Primer límite reiterado era, el de adentro me acerco primero con x a 0. Ahí. Y luego me acerco con y a 0. La función con la que estoy trabajando es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Miren ustedes acá, que ahí se van a dar cuenta porque yo digo me queda una función de y. Acá le voy a poner paréntesis porque no olviden que todo lo que está dentro es lo que se calcula primero. Como solamente depende de x el valor del límite, me fijo acá, esto tiende a 0, esto tiende a 0. O sea, depende de x. Entonces, ¿qué me queda? 0 menos y cuadrado, y abajo me queda 0 más y cuadrado. Quiere decir que me queda ahora calcular el límite para y que tiende a 0, de 0 menos y cuadrado es menos y cuadrado, sobre 0 más y cuadrado, y cuadrado.
¿Ven? Función de y me queda. Cuando y tiende a 0, tengo este límite, que así como está, también es indeterminado, pero y cuadrado es igual a y cuadrado, puedo cancelar, y esto me quedó igual a 1, porque es la división, y cuadrado sobre y cuadrado es 1, menos y cuadrado sobre, o sea, x cuadrado sobre x cuadrado es 1, 2 sobre 2 es 1, 4 sobre 4 es 1. Pero como tengo el menos acá, este límite me quedó menos 1. Si hago ahora lo mismo para L2, ven, voy a hacer el límite al revés ahora. Y tiende a 0 del límite para x que tiende a 0, y miren acá, ¿no? Sigue siendo lo mismo. X cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿ahora qué pasa? El que tiende a 0 es el y. Quiere decir que esto tiende a 0 y esto que está aquí abajo tiende a 0. Conclusión, 0 menos x cuadrado es x cuadrado, 0 más x cuadrado es x cuadrado. Quiere decir que me queda calcular el límite ahora para x que tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado. Ahí está, ¿ven? Función de x. Porque ya ahí calculé el límite para y. ¿Se entiende? Entonces, si hago función de x, acá estoy casi con lo mismo. Si yo divido un número por sí mismo, el resultado va a dar 1. Entonces, el límite de una constante es esa misma constante, pero acá no tengo el menos, o sea, acá me da 1. ¿Ven? Acá claramente el L1 vale menos 1 y el L2 vale 1. L1 es distinto de L2. Como eso pasa, que ya me dan distintos, no existe, por lo tanto, no existe el límite 2. O sea, este límite que me pidieron calcular a mí no existe. Porque de existir, por ambos caminos deberían dar igual. ¿Se entendió? ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que me conteste? ¿Lo entendieron? ¿Qué es lo que Sí, hice? ¿Sí? Bueno. sí. Sí, no se asusten, porque no es complicado. Simplemente tienen que seguirme la idea para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Yo aquí atrás había visto la otra indeterminación que era esta. Vamos a probar ahora los laterales en este. En este 5x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Veamos qué pasa. Veamos acá. El 5 x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿era, no? Esto cuando x y tiende al par 0, 0. Este es más picante, porque miren acá. 0 sobre 0, indeterminado. O sea, ya estoy segura que estoy en los casos en los que tengo que buscar una salida para poder encontrar la solución de esto, ¿no? Entonces empiezo con los límites. Supongamos que yo empiezo con el límite L1. ¿Qué es lo que hacía el límite L1? Calcula primero el límite para x que tiende a 0 y al resultado le calcula el límite para y que tiende a 0. ¿De quién? De la función 5x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, aquí tengo que trabajar primero con lo que está aquí adentro. Y si ustedes ven, x tiende a 0, como tengo una multiplicación, el numerador tiende a 0. Y acá x tiende a 0, pero 0 más y cuadrado me queda y cuadrado. O sea que voy a calcular el límite, y acá viene en juego lo que yo sé del análisis 1. Y tiende a 0, de 0
sobre i cuadrado. Pero i no es que vale 0, sino que tiende a 0. Pero arriba tengo 0. 0 como número sobre algo que tiende a 0. En el límite, ¿cuánto vale? 0. 0, perfecto, porque ya sé que el número es 0. Ahí Distinto, es X. X tiende a 0, ¿no? Y... no, y. Porque yo Ah, hice sí, sí, tender, perdón. claro, x a Sí, 0, sí. entonces me quedó 0, ¿ves? Sobre i cuadrado. Sí, Entonces sí, me sí. quedó lo. Entonces ya sé que esto va a ser. ¿Qué pasa con el L2? El L2 va a ser el límite para x que tiende a 0, el límite. Ahora al revés, cambiaba y a 0 aquí adentro de 5x por i sobre x cuadrado más i cuadrado. Y acá estoy diciendo que el i tiende a 0. Quiere decir que aquí todo esto tiende a 0 y aquí tengo que el i tiende a 0. X cuadrado más 0 les va a quedar x cuadrado. O sea que esto les va a dar el límite para x que tiende a 0 de 0 sobre x cuadrado. Chicos, si estoy en lo mismo que antes, porque x tiende a 0, pero arriba ya me dio 0. 0 sobre algo que tiende a 0, 0. Bueno, entonces acá yo ya estoy en un caso que, ¿qué cosa me dice? Que L1 es igual a L2. De acuerdo a la condición que yo tengo, puede ser que exista el límite doble y valga 0. Puede ser, esto es la conclusión, puede ser que exista el límite doble y valga 0. Puede ser, pero no concluye. O sea, que quiere decir que si hay algo que no concluye, es porque el ejercicio no puede terminar ahí. O sea, si no concluye es porque todavía me está faltando definir algo que haga que este límite sea concluyente y yo pueda decir que el valor justamente del límite vale ese valor que yo quiero decir que vale. Y entonces viene lo siguiente. Viene algo importante que yo tengo que tener presente, que tengo que tener siempre en mente, para poder decir ciertas cositas que yo necesito definir. Y entonces acá pasa lo siguiente. Voy a volver a pensar en lo que hice antes, porque esto voy a dar pie a otra cosita que tengo que tener presente para hacerlo. Entonces, yo vengo aquí, tengo el eje X, el eje Y, perdón, tengo el eje X. Y bueno, acá yo tengo el Y, el X, y en el ejemplo que estoy trabajando, esto que está acá es el 0, 0. Bueno, yo aprendí que al 0, 0 me podía acercar, según lo que vimos hace un ratito, en forma vertical y horizontal, ¿no? Acercándome sobre cualquier punto XY, no sé, que tengo acá, XY que tengo acá, tengo acá, y dije, bueno, puedo acercarme a 0, 0 primero así, luego así. La otra cosa que vi que puedo hacer es me acerco a 0, 0, primero así, y luego así. Entonces definí los dos límites laterales. Pero bueno, queda claro acá, si ustedes miran el plano, ¿no? Que es este que tengo acá, no es la única manera de acercarme a 0, 0.
hay otras infinitas maneras de acercarme a un punto, porque estoy trabajando sobre R2. Una manera que hay interesante de acercarme a un punto es trabajar alrededor de rectas que se acerquen al punto. Haz de rectas que se acerquen al punto. Yo puedo venir sobre cualquier punto X y trazar rectas, trazar rectas aquí que se van acercando al 0, 0. Que pueden ser estas, inclusive yo las puedo hacer venir de un lado y del otro, ¿ven? Acá tengo una recta que viene y se va acercando al 0, 0. No sé, pero si yo modifico el punto de acercamiento, el XY, lo modifico un poquitito al punto y lo achico, no sé, acá tomo el X, por acá tengo el Y, acá tengo otra recta que se acerca a 0, 0. Si yo vuelvo a modificar el punto XY, no sé, me quiero acercar a 0, 0 por este otro camino, acá también tengo otra recta. Yo, caramba, viene otro compañero y me dice, bueno, pero estas no son las únicas que me acercan a 0, 0. Yo puedo acercarme a 0, 0 desde esta otra recta. Y me puedo acercar al 0, 0 o a cualquier otro punto sobre otra recta que está acá, que pase por el 0, 0. Entonces yo puedo generar una familia de curvas que se acercan a 0, 0, en este caso recta. Y entonces aparece otro concepto interesante que es el límite, direccional, que se llama, o en una dirección. Este es el límite direccional, o el límite en una dirección. ¿Qué característica tengo? La primera dirección que uno piensa siempre es la recta. Rectas que pasen por un punto, en este caso el 0, 0, pero uno puede pensar en cualquier punto sobre el cual me acerco y pensar en haces de rectas, que yo me acerco, no sé, del punto XY, y si me acerco al punto X0 y 0 a través de un haz de rectas, el haz tendrá esta ecuación. El haz tendrá una ecuación del tipo y menos y0 igual a m por x menos x0. Entonces, si el punto en cuestión, si el xy se acerca, como en el ejemplo que yo acabo de ver, al 0, 0, significa que el x0 vale 0 y significa que el y0 vale 0. Entonces, el haz de rectas que voy a tomar, 0 igual a mx. Este es un haz de recta con rectas que tienen distintas pendientes y que se acercan al punto x0 y 0. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tenía mi función anterior, esta, ¿ven? Que yo me dieron los dos límites laterales iguales, pero yo voy a ver si ahora por el haz de recta me sigue dando 0. Si me sigue dando 0, es posible, miren, todavía no digo que el límite vale 0, sino digo que es posible que valga 0. Entonces, la función sobre la cual estoy trabajando, perdón, está acá, era f de xy igual a 5 por x cuadrado, ¿no? Por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Era 5 por x cuadrado o 5x? No, 5, miren acá, y bueno, es lo mismo, x cuadrado, acá era lo mismo, no me cambiaba nada, pero es 5x cuadrado por y. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto, ¿ven? Voy a acercarme por la recta, pero si yo me acerco por el haz de rectas, la función ahora se va a llamar x y el y se va a llamar mx. Entonces,
Donde me aparece y, yo reemplazaré por mx. Entonces miren acá, me va a quedar 5x² por y que vale mx sobre x² más y², o sea, mx al cuadrado. Quiere decir que la función sobre la cual estoy trabajando, en este ejemplo que está acá, me queda 5x² por x³ m, sobre x² más m² x². Entonces ahora miren esto, cuando yo hago este reemplazo, esta función que tenía dos variables pasa a ser función de una única variable. ¿Y cuál es la variable con la que estoy manejando? Solamente la x. Quiere decir que si el xy tiende a 0, 0, y en particular si el y tiende a 0, entonces x también tenderá a 0. Y el límite es calcular el límite para x que tiende a 0 de la función que me quedó. Quiere decir que yo aquí voy a calcular el límite para x que tiende a 0 de la función que me quedó. ¿Cuál era la función que me quedó? 5x³ m sobre x² más m² x². Ah, perdón, acá. Era el límite para x que tiende a 0 de 5x³ m sobre x² más m² x². Entonces, fíjense en que yo lo reduje al límite de una variable. O sea, estoy jugando con los límites de dos variables y lo estoy llevando a una variable. Si yo lo miro así como está, sigue dando una indeterminación, porque acá me da 0, acá me da 0 sobre 0. Pero acá, en el denominador, yo puedo trabajar y sacar factor común. Entonces esto me queda límite para x que tiende a 0, de 5 veces x³ m, y abajo saco el factor común, el x². Entonces, cuando lo saqué afuera, acá se transformó en 1 más m². Entonces, 2 de acá se van con 2 de acá, o sea que acá me quedó una sola. Pero, si el x tiende a 0, ¿ven? El numerador tiende a 0, y el denominador, como ya no tiene x, va a depender de esto, depende de la pendiente m, pero me va a dar un número, porque m es la pendiente, o sea que esto me da un número. Esto límite me da 0. Entonces, puede ser, sigo diciendo que puede ser que exista el límite valga 0. ¿Por qué? Porque yo allá tomé rectas, ¿ves? Que se acercan a 0, 0. Pero viene un compañero de ustedes y me dice, no, ¿por qué solo rectas? Si yo puedo acercarme por curvas, cualquier tipo de curvas me puedo acercar. Y esos también me dan direcciones. Entonces uno piensa y dice, bueno, yo estoy aquí, en el valor este que estoy trabajando, entonces pensé en el haz de rectas, pero bueno, también puedo pensar en el haz de curvas. Entonces vengo aquí, digo, bueno, este es el eje Y, este era el eje X, yo me acerqué al 0, 0 por rectas, este era el punto en cuestión. Esto vale no solamente para, chicos, no vale solamente para curvas de este tipo, ¿no? No es para 0, 0, sino yo me puedo acercar a cualquier punto y entonces uno tiene que pensar en curvas que pasen por cualquier punto ese, acercándome al punto en cuestión. Pero yo acá puedo tomar parábolas, ¿eh? Una parábola que se acerca a 0, 0. Esa es una, le puedo dar distintas inclinaciones. Uy, disculpen acá. Y obtengo otra. Las raíces también se acercan a 0, 0, ¿ven? Las cúbicas también se acercan a 0, 0. Si uno viene por acá,
no me dice nada que yo tenga que tener curvas en especial, ni que haya continuidad, ni nada sobre las curvas, porque lo único que a mí me interesa es acercarme al punto. Entonces uno puede tomar como direcciones todas las direcciones que yo quiera, pero ¿cuándo termina? Me van a decir ustedes, otras direcciones. Basta con que tomen la recta y tomen otra curva, y ahí van a terminar el ejercicio. Pero unas familias de curvas pueden ser las k por x cuadrado, las que acá le pongo porque yo no solo puedo tomar los valores positivos, sino también puedo tomar todas las curvas negativas que vienen por abajo, puedo tomar los k igual a k por x cubo, puedo tomar las raíces cuadradas de x, o la raíz cúbica de x, que también me va a servir, y luego, bueno, reemplazar en la función, entonces la función ya me va a quedar de una variable. Acá si yo tomo alguna de estas, como la raíz cuadrada o la raíz cúbica va a ir creciendo, vamos a tomar la raíz de x en este lado, a ver qué pasa. Entonces yo voy a hacer el límite, no, perdón, la función, que era una función de x y ahora va a ser de x raíz de x. Entonces, la función era 5x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, o sea que 5x cuadrado por y, pero el y vale, no sé, raíz de x, sobre x cuadrado más y cuadrado, pero y cuadrado, si y vale raíz de x, y cuadrado vale x. Esta podría haber sido una, podría haber tomado cualquier otra, pero bueno, vamos a empezar a trabajar con alguna al menos, pero fijémonos acá, esto yo lo puedo poner como 5x cuadrado raíz de x, y sacar aquí abajo x factor común de x más 1. Una de acá se va con esta, y ahí podemos calcular el y. Nuevamente, si el y tiende a 0, porque el par tiende al 0, 0, el x también tiende a 0. Entonces voy a calcular el límite para el x que tiende a 0, de esta cosa que tengo acá, de 5 por x raíz de x sobre x más 1. Pero miren acá, tiende a 0, numerador tendió a 0, denominador esto tiende a 0, pero esto tiende a 0 sobre 1 y 0. Entonces lo que vamos a terminar diciendo, que como por una dirección me dio 0, los reiterados me dieron 0, es posible, esa va a ser la conclusión, es posible que el límite doble exista y valga 0. Exista y valga 0. No es contundente, porque a lo mejor viene otro compañero y dice, yo probé por otra curva y no me dio. Es probable, pero basta con que prueben con algunas curvas para identificar o poder demostrar que la función tiene límite y vale 0. Eso es el trabajo que uno hace para determinar si una función tiene límite o no. Por ahí cuando uno trabaja en algunas áreas, como en las áreas de ingeniería, uno busca las curvas a donde el límite falla. Pero bueno, yo estaría, a no ser que me pida una curva de límite falle, busquen así formas de curvas medias generales, prueben con la recta siempre y con alguna otra curva. Y bueno, y concluyen, como esto, chicos, es así, entre comillas, que valga 0, saben que la única manera matemática de probar en los límites dobles que algo no exista el límite doble, valga ese valor que yo estoy trabajando, la única forma matemática que hay es probarlo por definición. Como nosotros acá hoy no nos interesa probar por definición, solo me interesa que ustedes conozcan las ideas generales, cómo calcular un límite, cómo trabajar con el límite.
Vamos a suponer que ese límite existe y vale 0. A no ser que venga al contrario y me diga, no, busque la curva, o me sugiere una curva para analizar y sacar como conclusión si existe o no existe ese límite. Si eso sucede, bueno, ya tendré que probar en esa curva en especial cuánto vale el valor del límite. Pero si a mí no me lo pide, lo que me está diciendo es que yo voy a obtener distintas alternativas de ver cuál es el valor del límite de esa función. Eso es importante, chicos, porque estamos trabajando sobre funciones de este tipo, ¿no? Que son funciones en las cuales no hay un criterio contundente que diga, este es el valor del límite y esto es lo que usted tiene que asumir como que vale el límite. No es contundente. Les están dando una aproximación, una idea de lo que va el límite, pero no es contundente. ¿Se entiende? Entonces, con esto yo tengo la idea de cómo trabajar. Ahora voy a hacer otro ejemplo, para que ustedes vean cuál es la secuencia, digamos así, que yo tengo que seguir para poder encontrar el límite de una función. Este límite justamente que yo llamé como límite doble de una función. Vamos a ver entonces el criterio que me permite hacer o analizar en distintos problemas el valor del límite doble. Damos otro ejemplo. Ya les definí dos formas, ¿no? De límite. En una dirección y el límite reiterado. Y ahí vamos a trabajar nosotros. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que a mí me pide calcular el límite para cuando xy tiende al par 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Trabajo con esto, doble 0 sobre 0. Claramente es una indeterminación. Lo que decía mi trabajo, primero defino el límite reiterado, L1, que era el límite para x que tiende a 0, del límite para y que tiende a 0, de adentro primero, x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y miren acá que esto, x tiende a 0, o sea que el numerador de entrada tendió a 0, y me queda calcular 0 sobre y cuadrado, y que tiende a 0, de 0 sobre y cuadrado, y esto en el límite me da 0. Cuando pruebo el límite 2, me queda que es el límite para x que tiende a 0 acá, del límite, acá me olvidé ponerles así, ¿no? El paréntesis, del límite para y que tiende a 0. Hay libros que no lo ponen al paréntesis, basta con que ustedes sepan que el que está dentro es el que se calcula primero. Entonces, si yo hago y tendiendo a 0, en el numerador esto tiende a 0, el y tiende a 0, me quedó 0 sobre x cuadrado. Ya me queda el límite para x que tiende a 0, de 0 sobre x cuadrado me dio 0. ¿Ven? En estos casos, L1 es igual a L2, entonces la conclusión es, puede ser que exista el límite doble y valga 0. Puede ser. ¿Cómo sigo trabajando? Voy por el límite en una dirección. Límite direccional es lo que es. Entonces, la primera dirección que yo tomé es la recta que se acerca al origen y que tiene la forma igual a mx. Entonces uno considera acá que si y tiende a 0, implica que x también tiende a 0. Si el y es mx y este tiende a 0, no queda otra opción que el x tiende a 0.
Entonces voy a hacer acá el límite para x que tiende a 0, de lo que les van quedando, que es x por y, pero el y vale mx. ¿Ven? A donde aparece el y, yo voy a reemplazar por mx. X por mx sobre x cuadrado, que dice acá, más y cuadrado, pero y vale m por x cuadrado. Desarrollo acá. Digo que este es el límite. Si yo no hago acá algo, estoy 0 sobre 0, ¿ven? Porque si el x tiende a 0, 0, 0, 0. Entonces vamos a intentar desarrollar acá. Esto me queda x por x cuadrado m, sobre, abajo me quedó x cuadrado más, perdón, acá era y cuadrado, escribí mal, nadie me dijo nada, porque es y cuadrado, o sea que el cuadrado estaba arriba, acá. M cuadrado, x cuadrado. O sea, acá en el denominador, ¿ven? X cuadrado está acá, x cuadrado está acá, me conviene sacarlo afuera. Me queda x cuadrado m, y acá en el denominador saco x cuadrado afuera, ¿y qué me queda? 1 más m cuadrado. Y me sirvió sacar el x cuadrado, se me fue, o sea que la indeterminación se me fue. Y como m es la pendiente de la recta, el m son constantes. M son constantes distintas de 0 o 0 inclusive. Pero miren ustedes, como el límite depende de x, y esto es un valor constante, el resultado depende del valor de m. Y si m es constante y era un haz de recta, si m vale 1, esto va a valer 1 metro. Pero si m vale 2, esto va a valer 2, 4, 2 quintos. Si m vale 3, va a ser 9 más 1, 3 décimos. Y así yo voy a obtener distintos valores del límite. Quiere decir que si yo llegué a esta instancia y el límite depende de m, no me da 0, ¿ven? No me dio 0 como en el otro caso, sino que me da dependiente del valor de m. Si eso pasa, acá voy a decir que como el límite depende de m, no existe el doble. Como el direccional direccional acá donde pongo la L acá, direccional, depende de m, no existe el límite. Porque si existiera, me debería dar 0, pero 0 va a darme, si el m vale 0, pero como m es un sistema, es una familia de rectas, no necesariamente va a ser siempre 0, sino que toma distintos valores. Y cuando eso sucede, el límite doble no existe. Ven que en este caso uno va avanzando lentamente sobre el trabajo que estamos haciendo, y claramente estamos viendo que a medida que uno avanza se van sumando ciertos elementos que nos hacen ver que por más que yo pruebe por distintas extensiones o valores de la función que yo vaya trabajando, no siempre el límite doble existe y vale un valor. Cuando esto sucede, que depende de un valor m, ahí ya estamos en condiciones de decir que el límite doble no existe. Esto, chicos, es importante porque esto nos permite a nosotros calcular, por así decir, el valor de un límite y establecer ciertas condiciones que son buenas para saber la existencia de un límite. Y estos son los caminos que yo tengo que hacer para poder decir que un límite doble existe o no. Luego hay distintas maneras o distintos valores de límite y uno se va a comportar de acuerdo a los valores de límite que yo tenga, pero digamos que esta es la idea central. ¿Cuál es lo que yo tengo que ver o en qué tengo que analizar para la existencia de un límite?
No es difícil, el trabajo no es complicado, y una vez que ustedes logren encontrar las ideas, van a ver que es sencillo el trabajo. Lo que vamos a ver es que las propiedades que ustedes conocían, inclusive para los límites de una variable, son válidas para los límites de dos variables. Yo solo voy a enunciar las propiedades para que no se olviden. Estas son las propiedades que yo tengo que tener en cuenta de los límites y que son las mismas que valen para el caso de funciones de más de una variable. Entonces, voy a considerar que si yo tengo C una constante real y F y G funciones reales de dos variables, tales que el límite para cuando el par xy tiende al par x0 y 0, de f de xy vale L, y que si yo calculo el límite para cuando xy también tiende al par x0 y 0, de g de xy y me da m, no como pucha, acá no me quedó bien la letra. Por ahí me va un poco la cera y esto me queda igual a m. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades. Bueno, la primera propiedad que voy a considerar es que si yo hago el límite para xy que tiende a x0 y 0, de la suma de dos funciones, o sea, de f de xy más g de xy, va a ser igual al límite de la suma de cada uno, o sea que va a ser L más M. Estos si se suman, idem si se restan, o sea, va a ser la resta de los límites. La segunda propiedad que tengo que tener presente es que si yo hago el límite para cuando xy tiende al par x0 y 0, y tengo una constante que multiplica la función f de xy, esto significa que la constante yo la voy a poder sacar afuera del límite, por eso el límite de una constante es el valor, ya que C por el límite para xy que tiende a x0 y 0 de f de xy, y como este límite valía L, esto les queda C por L. Eso lo vieron en el análisis, en la matemática 1, yo estoy con el análisis 1, pero esto lo vieron ustedes en matemática 1, que la constante puede salir fuera del límite, y que si uno tiene un valor tendiendo a otro valor y el límite es constante, el valor del límite es la constante. La otra propiedad que uno tiene que tener presente, la propiedad 3, es que si yo tengo el producto de los límites, es el límite de los productos. O sea, si hago el límite para xy que tiende al par x0 y 0, y acá tengo f de xy por g de xy, esto es lo mismo que hacer L por M. Y la otra opción es que si yo tengo el cociente, pero para el cociente ya tengo que tener algún cuidadito, ¿no? Que si yo hago el límite para xy que tiende al par x0 y 0, y hago f de xy sobre g de xy, este cociente, el límite también es el cociente de los límites, siempre y cuando el cociente que está acá en el denominador no sea 0. Entonces el límite no debe ser 0, porque si el límite vale 0, no existe.
Eso es considerar entonces, además, que si m vale 0, claro, pero L es distinto de 0, no existe el límite, porque no puede haber una división, ¿sí? Que tenga algo que te dé abajo que sea infinito, digamos, o sea, no existe límite para cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy sobre g de xy, eso no existe. Ya las propiedades son las propiedades que ustedes vieron para los límites cuando trabajaron justamente con límites en el análisis 1. O sea, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, son las propiedades clásicas que uno tiene. Ustedes se ponen a indagar y quieren agarrar un libro, van a ver que el trabajo es exactamente lo mismo que yo estoy dándoles ahora, y que si ustedes se ponen a indagar, los libros van a hacerles lo mismo, les van a decir en determinado momento, usted debe probar por definición que lo que está diciendo es el valor del límite. Esta es la única diferencia que tengo con el análisis 1. En el análisis 1 yo sacaba un valor numérico del límite, y cuando ustedes sacan un valor numérico del límite, ustedes tenían la posibilidad de que yo, cuando trabajo con una expresión de ese tipo, encontraba, por así decir, un valor numérico. Lo que sí estoy diciendo ahora es que esto no es posible si yo trabajo con funciones de más de una variable. Pero que no es imposible resolver el límite, es un poquito más engorroso hacerlo, pero no es tampoco demasiado complicado. Fíjense de entrada entonces, si el límite doble existe, ya está. Si el límite doble da indeterminada, pruebo los reiterados o sucesivos. Si me dan distintos, ya está, no existe. Pero si me dan iguales, busco las distintas direcciones que tengo y trabajo al menos con dos direcciones. Y si por esas dos direcciones que yo tomé me da el mismo valor, asuman que el valor que ustedes encontraron es el valor del límite que estoy teniendo. No les vamos a pedir ninguna otra cosa más. La clase que viene yo voy a darles cuando veo que una función es continua, pero no vamos a ahondar mucho más. O sea, hay libritos que ustedes van a mirar, si miran, no sé, algún librito les van a decir, pruebe por coordenadas polares, pruebe por una curva en especial, y aparecen algunas curvas medias extrañas. No, vamos a limitarnos a las curvas que conocemos, y si alguna vez uno les pide que falle el límite, habrá que ser astuto en encontrar la curva que haga que falle. Nada más. O sea, pero no, vieron que ahí la recta, en uno de los ejemplos que hice, la recta nomás falla. Bueno, eso ya está. Hasta ahí deberíamos poder resolver el. No sé si tienen alguna consulta que hacerme con lo que acabo de dar, si resultó imposible de entender, porque, no sé, yo creo que no es complicado, pero bueno, hay que trabajar un poquito. No sé si tienen alguna consulta. Yo no paro. Yo empiezo, tomo el pizarrón y no paro. Y están, ¿no? Están ahí, porque esta forma, ¿no? de dar clase, ustedes tampoco me paran, no me preguntan. Sí, profe, se entendió hasta ahora. ¿Entendió? Bueno. Esto es como, ustedes tienen que tomarlo como algo que ya algunas cosas conocen y otras cosas nuevas estamos incorporando. En lo nuevo, practíquenlo. Practíquenlo, chicos, practiquen lo nuevo.